y gracias por estar de este lado. Buen día, yo soy Daniela, soy la fonoaudióloga que trabaja en conjunto con Laura, hace más de 5 años trabajamos, es nuestro tercer taller con Aptelu, muchas gracias por volvernos a invitar, y bueno, estamos todos prontos, arrancamos nomás. Arrancamos Bien, entonces. bueno, siempre y cuando me quiera cambiar la... Ahí va. Queríamos arrancar, pero sabemos de que somos muchos, asumimos y a su vez sabemos un poco de que tenemos a muchos familiares de chicos con este diagnóstico, según nos habían comentado en la Asociación de Aptelo en estos días, que también tenemos docentes que trabajan, tal vez docentes de primaria, docentes de secundaria, y la razón de estos encuentros es porque día a día en nuestra práctica clínica con Ana generalmente sucede esto de que nos preguntan, bueno, ¿cómo acompañar a estos chicos con este trastorno de desarrollo del lenguaje, muchas veces casi invisible en el sentido de no hace tanto ruido el trastorno, en el sentido de tanto de nombre como de las características propias de los chicos, porque a veces el diagnóstico o llega tarde o son chicos muy callados, que pasan desapercibidos en el salón, que tratan de no llamar la atención porque les cuesta. Entonces, aparecen como todas otras dudas antes de pensar, ¿hay una dificultad en el lenguaje? Por eso digo, lo íbamos a hacer preguntar, pero si somos un montón me parece que no vamos a preguntar quién es familiar, quién es maestro, ¿sí? Bueno, ¿qué es el trastorno de desarrollo del lenguaje o el trastorno específico del lenguaje? Para aquellos que no saben, estamos en cambio de nomenclatura, dado de que en los últimos tiempos ya no se habla de específico, sino de desarrollo, porque no es solamente el lenguaje lo que vamos a ver afectado. El lenguaje vendría a ser la base, pero podemos ver que son chicos que también van a tener dificultades a nivel de memoria, de atención, de procesamiento, de que hacen las cosas un poco más lento, de distractibilidad. Entonces, por eso se cambia de específico a de desarrollo del lenguaje. Bien, nosotros traemos a la autora Bishop, que es una eminencia a nivel de trastorno de desarrollo del lenguaje, que indica que estos chicos es un inicio retrasado, tiene todo un desarrollo lento alterado del lenguaje que no puede ser puesto en relación a dificultades sensoriales, a dificultades motoras, a cuestiones de deficiencia mental, a cuestiones patológicas, a cuestiones socioafectivas o lesiones o disfunciones a nivel cerebral. ¿A qué nos referimos con esto? Hablamos de trastorno de desarrollo del lenguaje cuando no hay una dificultad orgánica, que orgánica vendría a ser como biológica a nivel de auditivo, es decir, si un chico nace con una sordera generalizada, no podemos hablar está asociado a la dificultad del lenguaje, pero de base eso es un chico que no escucha, ¿bien? Si hay una discapacidad intelectual, que tenemos todas las áreas de la inteligencia descendidas, no podemos hablar de un trastorno de desarrollo del lenguaje. Sí podemos hablar de trastorno de comunicación, pero no de trastorno de desarrollo del lenguaje porque tenemos otras áreas descendidas. No podemos hablar de trastorno específico del lenguaje si tenemos un trastorno asociado o que pesa más. ¿Cuándo vemos esto? Con chicos, por ejemplo, para que sea una visión más clara, un chico dentro del espectro autista, no puedo hablar de un trastorno de desarrollo del lenguaje, porque tenemos otras condiciones que son más asociadas a este diagnóstico de trastorno de espectro autista. Nuevamente, se habla de una dificultad en la comunicación, pero de base sucede otra cosa. Entonces, como brutamente decir, no hay ninguna otra dificultad que no sea el lenguaje que explique las dificultades de este niño, para poder hablar de trastorno de desarrollo del lenguaje. Según el DSM-5, lo define como que hay dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. No lo vamos a ver solo en el habla, lo vamos a ver en el aprendizaje de la lectoescritura, lo vamos a ver en el uso de gestos, el uso en los tonos de la voz, ¿bien? Tanto por estas dificultades en comprender y en expresarse. Bien, como venimos diciendo, las capacidades de lenguaje están notablemente desde una cuestión cuantificable, ahí es cuando decimos a nivel numérico,
Si yo lo comparo con otros niños de su edad, está por debajo de lo esperado para su edad cronológica. Bien, lo que produce limitaciones a nivel de la comunicación, la participación social, los logros académicos. ¿A qué nos referimos acá? También a esto de decir, muchas veces son chicos que comienzan a hablar más tarde, es decir, esperamos las primeras palabras a la altura del año, pero ya hay juegos vocales anteriores, y nos llega consulta gente que dice, no, empezó a hablar a los 3. Pues, ya tenemos un desarrollo del lenguaje bastante tardío, y las dificultades persisten porque no es, empieza a hablar más tarde, pero luego cumple con las etapas esperables del desarrollo del lenguaje, solo que 1 o 2 años desfasado, sino que siempre vamos a encontrar dificultades, o a nivel articulatorio, o a nivel de cómo construye una frase, o cómo comprende las instrucciones que se le indican, persisten a lo largo del desarrollo y de su vida. ¿Sí? ¿Venimos bien? Nosotros con Ana Laura decidimos marcar algunos signos de alerta de, lo que podemos observar, pensando en que estamos hablando de etapas escolares para este proyecto, escolares y de secundaria. Decidimos poner estos puntos y salir de lo que son signos de alerta de menores de 5 años. ¿Ah? Por supuesto que pueden llegar a haber otro tipos de signos que ustedes dicen, si son familiares, capaz que los vieron antes. Bien. Algunos signos de alerta que podemos encontrar muchas veces es que esto de errores fonológicos o morfosintácticos durante el habla espontánea, es decir, cuando habla se come letras, la sustituye o está hablando y conjuga mal el verbo, eh, yo tomar agua en casa abuela, entonces queda como desorganizada la frase. Bien, a veces tenemos, siempre describo de que hay como dos eh, polos, ¿no? Dos perfiles opuestos que podemos encontrar con chicos con este diagnóstico. Algunos, que son los que hablan poco, son los que pasan desapercibidos en en el salón, o tienen pocos amigos, o que se expresan muy poco, son conscientes de sus dificultades, por así decirlo, y entonces son como los callados, los tímidos. Los Por otro lado, retraídos. los retraídos, exacto. Por otro lado, tenemos a los que hablan mucho, ¿no? Que presentan una gran distractibilidad, que son los más desafiantes conductualmente en el sentido de hay que llamarles todo el tiempo la atención, pero no puede ser porque siempre tengo que repetir las cosas, es porque no me presta atención, es porque quiere hacer otra cosa, es porque habla un montón, no respeta los tiempos del habla. Bien. Cuando pensamos en estos chicos a nivel de Perdón. aprendizaje, sí, frename. Cuando hablan también tan atropellados, pareciera que fuera que hablan así porque son muy atropellados, entonces que piensan mucho más rápido de lo que pueden elaborar. Exacto. Nosotros podemos ver que las tareas no suelen completarse tanto en clase, como a veces los estamos haciendo y te dicen lo voy a hacer solo los deberes y quedan por la mitad. A veces no copian todos los deberes y no es por una cuestión motora de decir soy lento al escribir, sino que soy lento en procesar. Son chicos cuando ya tendrían que tener cierta fluidez, pongamos por ejemplo a nivel de tercer año, que la maestra copia, estos son los 3 deberes y copian solo el primero, y bueno, se borró la pizarra y se quedó sin los otros 2 deberes, ¿sí? Bueno, requieren mucho el apoyo al 1 a 1, muchas veces no piden ayuda porque no quieren quedar en evidencia de que la precisan. Presentan dificultades en describir eventos de manera ordenada, además de evocarlos. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros cuando tenemos las entrevistas iniciales, les preguntamos, ¿te puede contar lo que hizo en la escuela? ¿Te cuenta lo que hizo en el liceo? Tenemos la diferencia entre si quieren o no quieren contarlo, más allá de cuando son más grandes, de no quiero contarle a mamá, a papá qué fue lo que hice. Pero a veces empiezan Mira a hacer una película, mira una película y puede contarte qué sucedió en la película. Exacto, y de repente decimos, no, no se acuerda, o te empieza a contar la película y de repente va mezclando como 2 o 3 películas a la vez, o te dicen muchas veces, no me acuerdo, no lo sé,
no me preguntes. Y requiere el apoyo del interlocutor de decir, bueno, a veces nosotros lo que decimos cuando lo asociamos a la clase es, bueno, la mañana fuiste a la escuela o fuiste al liceo, así que algo hiciste. No sé. Y ahí uno empieza, tuviste recreo, tuviste tal materia, y ahí uno empieza a puntuar y le ordena, pero si no por ellos solos les cuesta un montón. Podemos ver irritabilidad, es decir, estos enojos, al momento de incorporarse en juegos o en actividades con otras personas, porque muchas veces no las comprenden, ¿sí? O comprenden parte, y persisten en lo que ellos comprenden muchas veces, entonces cuando quieren esta cuestión de poca flexibilidad, de que le quieren volver a explicar las reglas, yo ya no juego más nada, no quiero hacer nada, entonces se enojan y se van, ¿bien? Y ahí es cuando hablamos de que persisten métodos de trabajo poco exitosos, persisten los errores continuos de diciendo, como decir, tropiezan siempre con la misma piedra. Saben que está ahí y lo siguen haciendo. A veces lo vemos esto en los juegos. Comprenden las reglas, pero bueno, a mí siempre me gusta usar el ejemplo de un chico que jugaba al uno y que su estrategia era juntar 20 cartas para luego tirártelas todas de uno. Y vos decís, y así, y pasaban las sesiones y diciendo, pero siempre perdés porque tenés esta estrategia que no querés romper. Y como que sesión a sesión se le iba olvidando de que tenía que dejar de hacer eso para una cuestión más fluida. ¿Bien? No sé si Ana, si vos querés ver las otras, o sigo yo. Son cuidadosos con sus intervenciones en clase, tanto orales como escritas. Hay como un hipercontrol, pero el hipercontrol es porque les genera seguridad, el no exponerse a presentar errores. Poca participación en clase, eso ya lo habíamos visto, mejor desempeño en tareas mecánicas o físicas, en esto de lo que es lo repetitivo, en eso sí, ya que son rutinarios y encuentran como una forma aprendida, entonces les da mucho mayor seguridad a aquellas actividades que siempre sean de la misma forma. Requieren mayor tiempo para las tareas que deberían estar consolidadas para su edad. Conductas evitativas ante entrega de tareas que se presentan como desafío, pueden llegar a describirlos como vagos. Son aquellos chicos que tienen como la intención de hacerlo, pero poder plasmarlo y llevarlo a cabo, la ejecución y la planificación de la tarea les lleva tanto tiempo que se quedan solo en la ideación de la tarea y no logran cumplirla. Prefieren trabajos orales y o grupales, tareas escritas cortas y o desorganizadas, persisten errores ortográficos y gramaticales y grupo social reducido. Lo del grupo social reducido es algo que en adolescentes se ve cada vez más, donde sus amigos y sus pares que interactúan y sienten confianza son aquellos que realmente los comprenden y quedan como muy reducidos y los padres dicen, bueno, pero es muy sociable. Bueno, pero ¿cuántos amigos tiene? Ah, no, amigos tiene muy pocos. Pero él va a todos lados y hace todas las actividades, pero del grupo de pares con los cuales interactúa y llegan a un vínculo estrecho donde se puedan comprender, son muy poquitos. Bien, vamos a hablar antes de continuar de lo que es la evaluación y el diagnóstico, tanto del lenguaje como del aprendizaje, porque realmente son necesarias no solo para la práctica clínica, sino para tener objetivos claros para adaptaciones curriculares, que vamos a hablar más adelante, de evaluaciones de ambas áreas. Por eso digo, tanto del lenguaje como de los aprendizajes. De lo que es la evaluación fonoaudiológica, nuestra práctica Perdón, suele, Dani, sí, perdón, antes de eso, antes de entrar a esto, tal vez que es dale. importante que cuando vemos todos estos indicadores, estas alarmas como familia, es importante poder hacer la consulta con el pediatra, y antes de llegar a la consulta con el pediatra, muchas veces consultarle a la maestra. Si esto que nosotros observamos en casa se replica y se ve y se observa también a nivel académico y a nivel de la institución educativa, es importante pedirle un informe a la maestra para poder hacer la derivación cuanto antes, cuanto más temprana, mejor, para llegar a un mejor diagnóstico. También pasa que muchas veces el pediatra dice, bueno, vamos a esperar. Cuando nos resuena esto del esperar, muchas veces es preferible no esperar y sí hacer una consulta a tiempo. Exacto, y a su vez yo quería agregar de que afortunadamente ahora están llegando muchos chicos a ser evaluados antes de arrancar los tratamientos,
que eso es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede esto, ¿no? Van al pediatra, el pediatra hace el pase, los chicos arrancan el tratamiento y nos llegan a la consulta. Nosotros tenemos, bueno, la carta de la maestra, tenemos la voz de los padres y en base a eso hay que armar los objetivos. En algunas ocasiones tenemos la posibilidad, si atendemos a estos chicos en solitario, de, bueno, me tomo unas sesiones para tratar de hacer una evaluación, para hacer más claro qué objetivos. A veces no es la realidad por una cuestión del tiempo que nos brinda la sociedad para poder tener este abordaje, o por la altura del año, o porque comparten el espacio clínico. Pero nosotros también a veces nos sucede esto, empezamos a ver y decimos, estamos viendo nosotros también cosas, me parece que tendría que haber evaluado primero, pedimos los controles con neuropediatra, que también tienen como otro perfil de la observación, y afortunadamente hoy en día sí están llegando a las sospechas, dicen, bueno, no vamos a mandar a tratamiento directamente, vamos a evaluar, para también ver, ajustar de qué hay que trabajar y aprovechar al máximo el tiempo del abordaje. ¿Sí? Dentro de la evaluación fonoaudiológica, yo quisiera acá diferenciar dos puntos porque esto es lo que nos suele pasar. Cuando llegan a la consulta, cuando viene de parte de la familia, como dice Ana, esto de decir el pediatra me dijo esperar, o veo cosas que lo charlo con la maestra, veo que hay diferencias, o empiezo como que a pensar de que tal vez en etapas iniciales, como en el jardín, era distinto a sus compañeros, puede aparecer la familia decir, yo quiero saber qué está pasando, y aparecen etapas tempranas del desarrollo, ¿no? Pero si no, también lo que pasa con chicos con este diagnóstico es que llegan, al menos a la fonoaudiológica, llegan a partir de los 7 años, a partir del segundo, cuando, por ejemplo, estamos esperando de que un chico ya pueda leer oraciones, hay cualquier cosa, corregime vos, Ana, en cuanto a objetivos de segundo año, oraciones de forma fluida o que pueden escribir de forma autónoma, y vemos de que todavía está en reconocimiento de letras, que le cuesta leer una sílaba. Pero claro, como ahí pesa el aprendizaje de no está avanzando, y tiene que ser más autónomo y le cuesta un montón leer y escribir, nos llega muchas veces recién ahí estos chicos, o incluso mucho más adelante, ver que hemos tenido chicos que han llegado mucho más adelante, ya antes de entrar al liceo, vamos a descartar que haya una dificultad en el lenguaje. Entonces, la evaluación fonoaudiológica tiene que contar una exploración del desarrollo oral, eh, por una cuestión de tiempos, tal vez, muchas veces yo, al menos en mi práctica, prefiero que todo lo que tenga que ver con lenguaje escrito, que está asociado a los aprendizajes, lo manejen las compañeras psicopedagogas. Entonces así podemos valorar cómo comprende este chico y cómo se expresa este chico bien, de una forma cuantitativa, esto que hablamos de los números, qué pasa si yo lo comparo con otros chicos de su edad, le da igual, le da más bajo, le da todo bajo, le dan algunas áreas mejor y otras peor, así como cualitativa de observar, bueno, este chico cuando está con esta persona que no conoce, cómo se expresa, comprende un juego que le propongo, me puede contar qué hizo, puede armar una comunicación, bien. Nosotras no lo dejamos anotado, pero una evaluación del lenguaje, para poder diagnosticar un trastorno de desarrollo del lenguaje, tenemos que hacer una evaluación con lo que se llama CEL 4 o 5, que son las últimas versiones, la 5 es la más reciente, que con esa herramienta decimos, bueno, hace una evaluación exhaustiva de qué pasa con el lenguaje, y con esa herramienta es que nosotros podemos diagnosticar este chico tiene un TDL o no. ¿Bien? Ana. El diagnóstico también es comórbil, quiere decir que es frecuente donde podamos decir que un chico presenta un diagnóstico de TDL con dislexia. Son pobres en habilidades para decodificar palabras, ya sea por inexactitud, por los errores o por baja fluidez. Baja fluidez y baja fluidez también en la velocidad lectora. Son chicos que, por lo general,
muchas veces se los diagnostica con dificultad específica en el lenguaje escrito, se dice que tienen un perfil disléxico. Cuando comienzan las intervenciones, sigue habiendo fallas, luego de una intervención, de un tiempo, sigue habiendo las mismas fallas y las evidencia Entre nos ellos dice... auriculares. Ah, lo que sucede es que luego de la intervención las mejoras no son notorias y ahí es cuando muchas veces volvemos a aplicar algunas técnicas y nos surge la duda de la evaluación fonobiológica. Por eso muchas veces el niño, los chicos tienen como primero un diagnóstico de dislexia y luego se llega al de TDL. Eso es muy frecuente. Sucede muchísimo y los padres se quedan, pero es solo disléxico. Bueno, no, el TDL es comórbil con la dislexia. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Llegamos a tener el diagnóstico, se sugiere iniciar el abordaje, ¿no? Tenemos como dos formas de comenzar los abordajes, o varias formas en realidad, es a través de la mutualista o comenzar las ayudas extraordinarias por BPS, ¿no? Después que tenemos para comenzar las intervenciones, los tratamientos, por lo general, cuando son niños de pequeña edad, se comienza por una intervención, muchas veces cuando son preescolares, psicomotriz y fonoaudiológica. Luego, cuando están más en etapa escolar, se sugiere el abordaje psicopedagógico y fonoaudiológico. Y cuando están en el liceo, muchas veces es solo psicopedagógico porque ya han tenido un recorrido con la intervención fonoaudiológica y se decide solo la intervención psicopedagógica. Pero la gran mayor parte del tiempo escolar y también los primeros años liceales, cuando el diagnóstico es tardío, las dos intervenciones que se hacen en conjunto es fonoaudiológica y psicopedagógica. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos todo el diagnóstico, una vez que comenzamos los tratamientos, surge la necesidad de lo que son las llamadas adaptaciones curriculares, ¿no? ¿Y qué son las adaptaciones curriculares? Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno, con el fin de que este alumno o este chico pueda responder a sus necesidades educativas, que pueda llegar a los objetivos esperados para el grado según las posibilidades reales que tiene el alumno, sabiendo el perfil y la dificultad que presenta, dónde están sus debilidades y dónde están sus fortalezas para que esa adaptación pueda acompañar a su mejor proceso de adaptación, de aprendizaje y de inclusión a la institución educativa. Están dedicadas para que los alumnos continúen con una educación ordinaria al máximo tiempo posible y puedan explorar sus capacidades, hecho que repercute positivamente en el desarrollo de sus habilidades y competencias. Acá, Las adaptaciones, sí. perdón, Ana, acá, antes de abrirnos puntualmente a lo que es una adaptación, qué tipo de adaptaciones hay, son necesarias para los aprendizajes de estos chicos, tiene que haber adaptaciones curriculares. Vamos a ver de qué maneras, pero por esto es cuando el equipo tratante a veces se pone muy insistente en tener los contactos con los maestros y con los profesores, que es verdad, capaz que en secundaria pedimos con el scripto para que nos haga ahí de puente, Ujú. porque muchas veces es, si vos le das una herramienta distinta, si vos se lo presentás de otra manera, vas a ver que este chico va a trabajar distinto. Entonces, nosotras generalmente decimos, bueno, queremos hablar y de repente cuestiones pueden ser institucionales o cuestiones condicionales de ese momento, de ese equipo educativo, pero nosotros todo el tiempo estamos, hay que hablar con estos maestros, hay que hablar con estos profesores, hacerles llegar que queremos comunicarnos para que el aprendizaje de este chico no solamente sea más, tenga mayor acceso a sino que también que no sea un tedio tener que ir porque no le adaptan los contenidos de una manera y se quede trancado porque el equipo educativo no comprende o no entiende las herramientas que hay que utilizar en él particularmente. ¿Sí? Bueno, para la adaptación curricular tenemos tres tipos de adaptaciones. Tenemos la adaptación de acceso, la adaptación metodológica y el método DUA. Cuando hablamos de adaptación de acceso, estamos hablando que facilitan el acceso a los temas curriculares educativos a través de recursos materiales específicos o modificaciones de interacción con los elementos a estudiar.
Cuando estamos hablando de acceso, también es esto de la posibilidad de que el alumno se siente más cerca de la maestra, que el alumno pueda usar recursos que el equipo externo del niño planifica y piensa que son necesarios para que este niño lleve a cabo y use a diario en la escuela, ya sea que cuente con un compañero guía, ya sea de que tenga un glosario de palabras de uso frecuente y cada vez que se dé un tema nuevo tenga como un diccionario aparte para que lo que ayude, ya sea de que tenga consignas con otro tipo de letra más grande, con otro interlineado. Esas serían las de acceso. Las metodológicas sería la forma de modificar el formato de las preguntas, de las actividades, sin modificar sustancialmente el contenido que están dando. Cuando hablamos de metodológicas, estamos hablando de la metodología de cómo le presentamos las diferentes propuestas a los alumnos, ¿no? Eh, Acá en lo metodológico es como lo más difícil poder ver realmente adecuaciones que sean pensadas para los alumnos específicamente según el diagnóstico. Muchas veces la maestra dice, ah, sí, yo le hago adaptación, lo siento adelante, ah, sí, yo le hago adaptación. Le doy una fotocopia un poco más grande. Pero muchas veces nos olvidamos que estos niños necesitan otro tipo de adecuación que es en la metodología de lo que nosotros le estamos enseñando para que el acceso a esa información sea un acceso que garantice realmente el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Después lo que es el modelo DUA, el método DUA es un modelo de enseñanza para la educación inclusiva que reconoce la singularidad de cada alumno, del aprendizaje de cada alumno y que promueve la accesibilidad educativa por medio de un currículo flexible capaz de ajustarse a las necesidades y ritmos de diversidad de cada alumno y estudiante. Bien, ¿Dani? vamos a pensar un poco en cómo funciona la mente de este niño o adolescente, más allá de nos quedamos con esto de habla raro o comprende más lento, o vamos a pensar un poco más qué sucede con todas las otras áreas perdón, no es áreas cerebrales, serían funciones cerebrales con este chico. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque, y principalmente en el aprendizaje, porque si el lenguaje falla, y el lenguaje es el mensaje, nosotros aprendemos a través de la comunicación, nosotros aprendemos a través de, somos seres hablantes. Si el habla está mal, todas las otras cuestiones superiores, funciones superiores cerebrales, van a ir como fallando en cascada. Bien, de esta manera decidimos hablar de cada una. Cuando hablamos de velocidad de procesamiento, como hemos mencionado un poco antes, el tiempo de reacción de estos chicos es más lento, requieren más tiempo para entender y para producir la información visual y o auditiva, principalmente la auditiva. Son chicos que, acá cuando decimos hay que reiterarle, porque se van quedando con parte del mensaje, ¿no? Cuando decimos, si lo llevamos a algo cotidiano, que decimos, anda a la cocina, trae el plato, el vaso y tráele también la comida del gato, y nos llegan con la mitad de las cosas, es porque mientras fue captando toda esa información de una forma más lenta, algo quedó afuera, ¿sí? Entonces, no solamente para comprenderlo, sino también para evocarlo requieren más tiempo. Imagínense en un tren que las vías están como que todas más o menos, no es una línea recta, entonces tiene que dar muchas vueltas para acceder a toda la información para poder comprenderla y para poder evocarla. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos actitudinalmente? Atención lábil, es decir, le estamos explicando y tal vez vemos que los ojitos se van para otra parte, porque tal vez se quedó en una parte, en una frase que se le dijo y no comprendió esa palabra, o está leyendo y vemos que hay una palabra que le costó leer por ser nueva, por ser larga, por ser más de poco uso, entonces se queda más tiempo pensando en y de repente nosotros lo vemos en consulta, le damos un texto y se quedó quieto, pensando, trancado, decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy acá. Y vemos a nivel de tiempo y decimos, no llegó a la mitad, porque se quedó en una parte procesando qué fue eso que leyó.
Bien, pensemos eso a nivel de en secundaria, tengo 40 minutos para hacer el escrito. Y que todas las consignas Mm. por lo general son consignas orales, donde desde la oralidad hay una palabra que no acceden a lo que es el contenido de esa palabra y quedan trancados. Y por lo general, cuanto mayor edad tienen, menos preguntan, porque en realidad lo que intentan es como poder llegar a acceder a ese contenido. Entonces, cuando no lo logran y se pierden el hilo conductor de lo que se les está diciendo o de la explicación o de la consigna, comienzan a distraerse y empiezan como en esto de otros problemas más conductuales asociados por la falta de comprensión en la decodificación de una sola palabra dentro de la consigna. Esto les pasa todo el tiempo. También podemos observar, porque somos más lentos, conductas evitativas, esto de, desde una cosa de me quedo dibujando en lugar de hacer la tarea, total, el profe no me lo va a pedir, ¿sí? O pido hacerlo en equipo porque de esta manera lo va a hacer mi compañero. A veces no es tan claro, esto tal vez más en adolescentes lo vemos más. O tenés que hacer los deberes, sí, ya voy, y se va quedando, se va quedando. Acá es cuando vemos de que solicitamos que tengan agendas porque es como voy evitando haciéndolo, entonces hay muchas veces que no se hace. Por tener un procesamiento tal vez más lento, también tenemos cuestiones de irritabilidad, de que se enojan, o se frustran, o se ponen tristes porque no puede ser. Más eso cuando decimos, van creciendo y van viendo las diferencias, esta cuestión desde ser parte del grupo social, terminan siendo el, "Ay, soy el lento". Entonces se enoja y Ujú. tiene que ir, es tipo, "Ay, no quiero ir", y no está en una posición de puedo no ir a clase, porque esa es la realidad, no te pueden tomar esa decisión de no ir. Y por supuesto, todo esto lleva a falta de interés al momento de desempeñar las tareas académicas, que acá es cuando se redondea más este pensamiento de es vago porque no le gusta aprender. En realidad no le gusta aprender porque le cuesta aprender. ¿Bien? Si te parece, vamos haciendo uno cada una, Ana, de estas. Bien. Después llegamos a lo que es la memoria, tanto la capacidad de almacenamiento de la Bien. información verbal como la visual es deficitaria en estos chicos. Estos Ujú. chicos describen que no recuerdan lo dado en clase, no recuerdan las rutinas diarias, no logran por sí solos muchas veces transmitir esto que han hecho en el día, aunque haya pasado un par de horas en la jornada escolar. Eh, También presentan dificultades en esto de lo que es la memoria a corto plazo de lo recién leído, de lo recién incorporado. Se encuentran déficits en la memoria visual a corto plazo y dificultades en las tareas que implican la memoria espacial. En cuanto a la memoria, lo que se ve como resultados es el acompañamiento de visuales, o sea, de estrategias visuales que acompañen para mejorar la memoria a corto plazo, ya sea con dibujos, ya sea con gráficos, ya sea con representaciones de la misma información dada desde otra forma para que pueda acompañar también lo escrito y lo dicho. Bien, a nivel atencional, por las dudas, son más sensibles a la presencia de distractores y hay una tendencia de concentración fluctuante, encontrándose afectada la atención sostenida. Son, o sea, ya bien, vamos sumando, me cuesta comprender, voy más lento, me distraigo, veo algo en el salón, después me tengo que acordar en qué estaba y no puedo preguntar o no quiero preguntar, y entonces sostener la atención agota y por eso decimos que está más afectada, ¿sí? Y hay un menor desarrollo de la atención alternante, que es una de las habilidades que nos permiten aprender, ir cambiando de foco atencional también, nos permite ver, le tengo que prestar atención a esto, estoy en un texto, estoy leyendo algo sobre, no sé, los biomas y tengo que marcar esta parte de la información que me parece importante y después me pierdo en dónde tengo que seguir. No, marco, engancho, me habló un compañero, tengo que volver al texto. Entonces, ambas atenciones tienen que estar trabajando, ¿sí? Por eso es que decimos hay veces, bueno, cuando es demasiado, las cuestiones atencionales se verá si hay que hacer una consulta o no con un psiquiatra infantil, pero es algo que les cuesta mantener la atención, a veces realmente y a veces como que por evitarlo después no tienen que volver, a veces nos pasa a nosotros en consulta decir, porque te quiero contar tal cosa, volvé a lo que estamos haciendo, porque te quiero, pero es que me acordé,
focalizá, volvé, vamos a resolver esto y después me contás lo que hiciste antes de venir o lo que viste en el camino, pero volvé a donde estamos acá y es que precisan este apoyo como externo de tenés que quedarte en lo que estás viendo. Por eso luego vamos a ver en tipos de adaptaciones que podemos hacer, el uso de colores, los textos que sean más cortos, que las tareas se las vayamos dando en lugar de, si en toda la clase tienen que hacer 5 cosas, tal vez a él le damos primero 2 y luego que cuando las entrega le damos las otras 2, así también vamos trabajando esto de qué pasa a nivel de la atencional, ¿sí? En cuanto a la flexibilidad cognitiva, tiene un papel relevante en el aprendizaje y la capacidad de resolución de problemas, ya que permiten seleccionar la estrategia que se debe llevar a cabo para adaptarse a las diferentes situaciones. Ayuda a captar la información del ambiente, responder de acuerdo a los cambios y exigencias de la situación. Lo que vemos en esto de la escasa flexibilidad cognitiva son chicos que una vez que sienten, que saben o que conocen la forma de resolver, siempre ejecutan la misma forma, ejecutan siempre la misma estrategia y cuando se les plantea otros escenarios muchas veces les cuesta poder flexibilizar o cambiar la forma en la cual ellos ejecutan una y otra vez las mismas tareas. Entonces, cuando pasan situaciones con compañeros, cuando se le cambia la forma de la pregunta o cuando tienen otra modalidad de trabajo, les cuesta flexibilizar y les cuesta adaptarse a esa nueva forma que se le exige. Los niños y chicos que presentan TEL o TDL muestran déficit a causa de la elaboración de hipótesis al azar, categorizan peor y son muy perseverantes, lo que implica dificultades para adaptar su conducta y pensamiento ante los cambios. Son chicos que por lo general se benefician mucho cuando le hacemos las anticipaciones, pero no anticipaciones con más de un tiempo, un lapso de tiempo de una semana, sino con con esto de poder transmitirles el, lo que va a suceder anticipadamente con un lapso corto de tiempo por esto de lo atencional y de la memoria a corto plazo. Sí se benefician muchísimo del uso de las agendas visuales que también ayudan a que esto de la anticipación y también cuando se enfrentan a situaciones que son nuevas, poder anticiparles que tal vez que dentro de esa situación van a haber diferentes contextos o diferentes situaciones que no son habituales para ellos. Como ya sea, pensando en los niños, una salida extracurricular o un paseo, donde el aprendizaje es totalmente distinto, donde no hay como una rutina tan marcada y donde el aprendizaje es más libre, es necesario para anticiparles y explicarles qué es lo que van a vivir y qué es lo que va a suceder para que a nivel conductual también se puedan ajustar y que su flexibilidad cognitiva les permita poder desarrollar esa actividad y disfrutarla. Porque muchas veces lo que nos sucede es que cuando, bueno, ¿y cómo te fue en el paseo? Me fue horrible. ¿Y por qué te fue horrible? Y porque no entienden muchas veces qué es lo que sucede en el paseo o no entienden de la forma que sucedió el paseo y de qué era lo que tenían que sí estar atentos y a qué sí tenían que estar como eh, incorporando, es en qué momento era la incorporación del aprendizaje de lo que se espera de ellos. Por eso es súper importante que nos anticipemos a esas situaciones, como también muchas veces puede ser a nivel del liceo cuando los aprendizajes no son tanto en el aula, sino que son más en los laboratorios. Esas experiencias necesitan como una anticipación previa. Bien, vamos a hablar un poco de comparar qué pasa con el lenguaje, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Bien, porque a veces no es lo que suele pasar a los chicos con TDL, pero si bien, porque como dijimos varias diapos atrás, esto de la comorbilidad de chicos con TDL con dificultades en el aprendizaje, hay veces que no. Son chicos que simplemente la cuestión está a nivel de la oralidad y a nivel de la escritura, como es la cuestión visual, los organiza de una manera distinta, no es tan claro. Bien, entonces vamos a comparar más o menos qué es lo que podemos ver o cómo es que suceden las cosas a nivel de cuando se expresan o comprenden a nivel del habla y qué pasa cuando lo hacemos a nivel del papel. El lenguaje oral, lo que solemos encontrarnos, como habíamos dicho, errores fonoarticulatorios durante el habla, variable. ¿Por qué?
porque en algunos chicos, nosotros tenemos promedio que a los 6 años se nos completa la cartilla fonológica, es decir, a los 6 años, a nivel de habla y de cómo decir los sonidos, tendríamos que poder producir todo. El cuerpo está hecho para que para esa edad se pueda producir todo. Por eso decimos porque son variables, porque a veces no es que tenemos un chico de 10, lo llevo al mismo ejemplo porque es el más claro, como pensando en el lenguaje, tiene 10 y no le sabe la R, pero a veces tiene 10 y habla y se come las letras, ¿no? Esto que habíamos dicho, sustituye, pero la sustituye cuando dijo, no sé, paraguas, y a la siguiente dijo paraguas a la siguiente oración. Me compré un paraguas violeta y lo abrí y necesité el paraguas porque estaba lloviendo. Una vez lo hizo, otra vez no lo hizo, porque tenemos acá el procesamiento de cómo decir la palabra. Si nosotros pensamos en cuando vamos a decir una cosa tan simple como sol, pensamos en lo que voy a decir. Me imagino el sol. La orden manda cuáles son los sonidos en el orden que hay que decirlos. Lo manda, vamos a decir, a la boca. Pero cuando lo manda, de repente esa S se cambia por una Z y queda sol. Y vos decís, ¿por qué? Porque algo pasa en ese camino de evocar la organización, el orden fonológico y decirlo fonéticamente y falla ahí porque también nos estamos preocupando en el mensaje de lo que tenemos que decir. ¿Bien? También a Como, nivel como oral, al, sí, perdón, como al mismo tiempo, en el lenguaje escrito, lo que falla es el reconocimiento de los grafemas y de los números. Son estos niños que quieren evocar una grafía, el nombre de una grafía, y no les sale el nombre de esa grafía, no les sale el fonema de esa grafía. Que muchas veces se las presentás y se las trabajás una y otra vez, y cuando nuevamente se la volvés a presentar o nuevamente la quiere escribir, existe y persiste el error. exacto. En este caso, por ejemplo, lo podemos ver, por dar un ejemplo, una chica que le pasó a comienzos de este año. Ve la letra L, pero no la puede mencionar como L ni como I, sino que las menciona como la de lobo. Entonces va a escribir Lucía y le decimos la L, mirame acá, o pensá, L, ¿cuál es? Es la del lobo. La evoca por una cuestión semántica, por una cuestión asociada y no el sonido o la letra, que es cuando hablamos de grafema. La cuestión escrita puntualmente de cómo hay que escribirlo. Y no estamos hablando de chicos de nivel 5 o primer año que estamos en estos procesos, estamos pensando en chicos más grandes, ¿sí? Vemos un acceso al léxico lento. Mejor desempeño en acceso semántico que fonológico. ¿A qué nos referimos acá? Y acá queda muy claro cuando hacemos juegos del estilo viene un barco cargado, o el veo veo, o incluso el tutti frutti a nivel, a nivel escritor, le cuesta evocar palabras puntuales. Hace mucho lo que decimos que es parafrasear de rodea alrededor como el concepto y no le sale decir. Si yo vuelvo al ejemplo del sol, muy brutamente, pero si vuelvo al ejemplo del sol, no, ayer no salí porque no estaba esta cosa del cielo que brilla, porque no estaba el sol. Por eso yo estaba muy brutamente. O lo leen y leen esfera, gigante, que está en el cielo, la respuesta es sol y les cuesta un montón poder evocar ese conocimiento. ¿Bien? Cuando hablamos de que hay mejor desempeño en acceso semántico que fonológico es que las pistas que le podemos dar cuando algo no lo pueden evocar es mejor como por asociación de palabras a que por inicio de sonido. Si yo estoy haciendo esta adivinanza, es decir, estamos hablando de ay, me voy a horrible acá, de los astros, estamos hablando de los astros, entonces le voy a decir, bueno, acá hay que poner esta palabra que lo lee y ve esfera gigante de gas y no se le ocurre. Y yo si le digo, empieza con por ser sol, tal vez es como que Saturno, no, bueno, pensá, es una cosa gigante, la ves de día, brilla, sol. Ahí tenemos como el acceso semántico y no el acceso por letra inicial. ¿Bien? Por esto que veníamos mencionando, existe la dificultad para realizar la correspondencia entre lo que es el fonema y el grafema, en esto de la correlación que necesitamos para poder leer. Exacto.
pasa no solo la lectura, o sea, como es fonema grafema, pasa la lectura, pero también pasa al revés. Ujú. La lectura y la escritura de esto de cuando van a escribir y escuchan "sh", y les cuesta un montón acordarse, porque claro, como no tiene una correspondencia sonido-letra, ¿cuáles son las letras que tengo que poner ahí? ¿Es la doble L, Mm, es la Y, es la CH? ¿Cuál va? Entonces ahí es cuando vemos los errores más ortográficos a nivel de la escritura. ¿Bien? sí, En lenguaje oral también vemos lo que serían errores morfosintácticos en frase, esto que decimos antes de errores en conjugación verbal, errores en el uso de artículos. Este, quiero pensar como para hacer algo claro. el uso de no Ya comí, conectores. claro, el uso de no conectores puede ser como que va cortando en el sentido de fui calle, corrí, y me comí fui a la calle y corrí, o yo no sabo, y está mal conjugado ahí la palabra ser, perdón, saber. Entonces, ahí es cuando decimos errores morfosintácticos en la frase. Expresan la idea, pero algo falla en el uso, el ella, en el uso de la, el cierre de la palabra, de si termina en a o en o, en el uso de conectores, a veces el también y el tampoco, el uso de la conjugación verbal, que muchas veces hablan mucho en presente, y cuando hablan en pasado, te dicen, por ejemplo, mañana fui a lo de la abuela. Tenemos una cuestión de confusión de tiempo, ahí del manejo del tiempo al momento de hacer una oración. Y por supuesto, se arrastra a nivel de papel. En el papel, por lo general, los textos son bien acotados. Son esos textos que son como elementales, bien cortitos, donde también se aseguran que los errores sean cada vez menores o se aseguran de escribir siempre lo mismo para generar un discurso escrito que les dé la seguridad que lo que están haciendo lo hacen de forma correcta. Son acotados y también muchas veces son desordenados. Comienzan por el final y después van al inicio. Cuando escriben una producción escrita libre o cuando escriben un cuento, hay que como todo el tiempo mencionarle esto, bueno, acordate, qué es lo que va en el inicio, qué es lo que va en el desarrollo, qué es lo que pasa en el desarrollo y qué es lo que pasa en el final. Porque tienden siempre a la desorganización del texto. Porque si lo hacemos a su vez, esto que hablábamos antes de la organización del discurso, es exacto, ¿no? ¿Qué hiciste en la escuela? No hice nada, y tal vez después tiene que escribir, bueno, ¿qué pasó con Natalicio Artigas? Y Artigas fue un prócer. Y queda ahí, ¿no? Si lo llevamos a los casos, ay, no tiene ganas de escribir, no, le cuesta. O al revés, extenso y desorganizado. Cuando decimos esto de fui a la casa de la abuela, fuimos al súper, en el súper había un juguete que yo tengo en mi casa, pero ese juguete me lo rompió mi hermana y después cuando volví con la abuela, y uno queda como, a veces no es con esta velocidad, sino que va haciendo, y uno queda, ¿qué pasó primero? Se le rompió el juguete primero, vio a la abuela primero, qué fue lo que pasó, y lo vemos ahí en las producciones de texto, de que van armando, muchas veces, que eso es algo que trabajamos tanto las psicopedagogas como las fonoaudiólogas, te empiezan contando, bueno, no sé, Juan vio un fantasma, y en el siguiente renglón, un día en esa casa donde vivía un fantasma, y en el siguiente renglón, al final, no sé, le tiró un palo y desapareció. Ah, y después, y es como que uno termina poniendo, bueno, esto pasa primero, esto pasa después, ahora reescribilo con la organización. Usamos mucho lo que son los esquemas previos a las escrituras, que es una adaptación de decir, bueno, vamos a hablar de esto, después de esto, esto que hablábamos de la organización para las producciones. Bien, dado esta desorganización que la vemos en el habla, también vemos que hay que repetirle las consignas para que las cumpla completamente. Porque Ujú. esto decide que a veces cuando son múltiples y más cada vez más grandes, ¿no? Mañana tienen que traer el libro de biología con el cuaderno de matemática, con esto, porque... Y a veces si no lo tienen escrito, que es lo que siempre arrancan secundaria y lo primero que le pedimos es, ¿tenés la grilla de las materias que tenés? Tráela. Prepárate la mochila el día anterior. Eso es una adaptación. Prepara la mochila la noche anterior que precisás. Porque de repente van y me dijeron, ah, no, oye, no tengo los deberes de lengua porque yo hoy no llevé el cuaderno de lengua. Pero si vos sabías que Claro, tenía, o sea, ahí qué porque la pasa con el anticipación tener que ahí repetir. pasa la anticipación.
Ujú. Y hay que trabajar muchísimo a nivel metacognitivo esto de la anticipación y la planificación de lo que voy a hacer hoy y al día siguiente. También en lo que es la velocidad lectora, es una velocidad lectora muy lenta. Son chicos que necesitan varias veces la relectura, ya sea de la misma palabra, para poder acceder al contenido de esa palabra. Entonces, los tiempos de su velocidad lectora es descendida. Exacto. Para también lo que tenemos, entonces, de esta manera, de estas dificultades a nivel de lenguaje oral, esto de tendencia a grupos de pertenencia pequeños. Esto que decía Ana, que tal vez los padres o los maestros nos indican, no, pero él está en recreo, o ella está en recreo y se da con todos, o va a los cumpleaños. Bien, ¿y quiénes son sus amigos? Ah, no, su amigo es Mengano o Fulana, o siempre anda con los mismos dos. Eh, Ujú. si uno de ellos falta en el recreo, se queda en el salón o no se integra con otra persona. Y también lo vemos porque a veces decimos el tema de burlas cuando dicen mal un sonido. A nivel más chico decimos los niños son crueles, pero los jóvenes también lo son, los adolescentes de ver de que él es distinto. Muchas veces también es, bueno, fulano requiere más tiempo y es muy lento, yo no quiero hacer los trabajos con él, yo no Mm. voy a... Entonces él mismo va diciendo, bueno, me voy a quedar solo con estos que sí se adaptan a mis tiempos o que sí me explican más las cosas, o que me pueden ayudar y que ahí es cuando entra en juego todo lo que es la psiquis del chico a nivel social por Y tener una también dificultad en el lenguaje. la tendencia a trabajar en solitario, porque ellos mismos saben sus tiempos y conocen de sus posibilidades reales, y hay otros que no lo comprenden o no acompañan a sus tiempos. Entonces, por lo general evitan el trabajar con otros y tienden siempre a trabajar de forma solitarias. Exacto. Entonces, de esta manera, nosotros lo que se concluye con esta tabla es que el déficit en el desarrollo del lenguaje oral genera una serie de alteraciones en cascada que resultan dificultades en el proceso de la adquisición de la lectoescritura. Divino, no sé si se escucha, pero tengo bruto ruido al lado de una voz. Eh, tenemos a esto que decimos de la adquisición de la lectoescritura, de que a veces van a ver que estos chicos sí les va a costar todo lo que tenga que ver con leer y escribir, pero por ejemplo en matemáticas vuelan, porque es como dice Ana, Ujú. es mecánico. Una vez que comprenden el método, es mecánico, se repite, es fácil de resolver. A mí muchas veces me pasa con chicos, ya estamos hablando a partir de cuarto o quinto grado, cuando comparto con una psicopedagoga y a veces trabajan antes, y les digo, bueno, ¿qué hiciste con Ana o qué hiciste con alguna de otras colegas? Y me dijeron, ah, no, hoy fue fácil porque hoy hicimos cuentas. Ah, buenísimo. Entonces yo los bromeo y les digo, ah, entonces yo tengo libertad de leer o escribir lo que se me dé la gana. No, no, pará, poneme acá en el pizarrón porque te voy a mostrar cómo es que se hace esta ecuación. Y es como que no, conmigo, claro, con la mía no hay manera de zafar de poder pedir una cuestión relacionada con la matemática porque no tengo manera, no sé qué sea sumar puntos en un juego. Pero entonces esta cuestión ya evitativa es decir, porque me cuesta leer, me cuesta escribir, ay, también como son cuestiones en cascada y cada vez que son más grandes, nuestros abordajes a veces en a nivel clínico se asocia mucho a los aprendizajes, acompañarlos en el aprendizaje, son chicos que también se presentan un desgaste al momento de tener que ir a la clínica, que a Y que veces... son niños, que son chicos y niños que vienen de múltiples tratamientos y de mucho tiempo, ¿no? Y entonces ellos mismos también plantean, bueno, ¿cuándo voy a dejar de venir? ¿Cuándo no voy a necesitar venir más? Porque es real que se agotan también. Y también es real que cuando pasan muchas veces a la etapa de adolescencia, se necesita, que eso no lo habíamos mencionado, muchas veces el abordaje más psicológico, el esto de poder acompañar desde las emociones para poder entender ellos qué es lo que les pasa, que muchas veces no lo comprenden. Bien, vamos ahora a mencionar de lleno lo que son estrategias que podemos aplicar, si bien acá están pensadas para entrar al salón de clase, no implican que algunas de estas también se puedan aplicar en el hogar, al momento de acompañar. Lo más importante es esto de la organización y anticipar la jornada. Organizar es esto de pensar qué cosas tengo, qué materias o qué asignaturas tengo, qué tareas voy a realizar en el día de hoy y qué necesito para poder
realizarlas y ejecutar esas tareas, ¿no? Si tengo matemática, necesito llevar la cuadernola de matemática, voy a necesitar llevar el libro de matemática, pero si tengo fútbol, tal vez que si no me da el tiempo para volver a casa, tengo que prepararme ya la mochila para ir a fútbol. Estos temas de anticipación son súper importantes, como también la anticipación que mencionábamos antes de cuando cambiamos la rutina, cuando hacemos algo nuevo. En esto de la anticipación, no una semana antes, sino el día antes o el mismo día que sucede. Una disposición en el aula con relativa cercanía del docente y con un compañero de guía que actúe como estímulo, no como esto de, bueno, este compañero que es bueno, voy a tener que intentar lograr hacer lo mismo que hace él, sino que esos compañeros que favorecen a mi proceso de aprendizaje y me guían, no dándome las respuestas, sino ayudándome a que yo pueda acceder a eso mismo que están haciendo los demás. Siempre es importante desde la parte emocional estimular sus logros, ¿no? Estimular eso que sí pueden. No nos olvidemos que son chicos que tienen como una autoimagen bastante afectada, una autoimagen como aprendices que viene como dañada. Entonces, estimular sus logros promoviendo su mayor autoestima como aprendientes es súper importante. De esta forma también buscar mantener siempre como un nivel de motivación alto, ¿no? De esto siempre desde qué es lo que logran, qué es lo que sí pueden, qué pueden hacer solos y que en lo que necesitan ayuda, motivarlos en eso que sí pueden. Ayudarlos en la planificación, en la organización de las tareas, así como en la administración del tiempo. Muchas veces se ve la evidencia de que con un cronómetro a la vista organiza los tiempos de ejecución y favorece a que realmente su atención se focalice en la ejecución de la tarea, sabiendo el tiempo que tienen para cada actividad. Dar tareas semanales por adelantado para que las puedan ir preparando en los equipos externos, en aquellos niños y adolescentes que cuenten con equipo externo, es súper importante porque acompaña y acompasa los tiempos escolares y liceales, así como también cuando no tienen equipo y están en el liceo, poder anticipadamente comenzar a trabajar temas en casa que después le permitan estar en clase, en el aula, sabiendo de qué están hablando, porque ellos ya hicieron como una primera lectura o ya hicieron como un primer acercamiento a ese tema. Brindar consignas breves y claras. Acá es fundamental esto, que cuando le presentemos las consignas, usemos un lenguaje en las consignas que sepamos que son habituados y que son consignas que van a comprender, quedarnos y asegurarnos de que comprendieron las consignas y que saben qué es lo que se espera para la ejecución de esa consigna. Cuando se dan instrucciones verbales, dejar a la vista el recordatorio de palabras o ideas clave, ya sea con dibujos o con palabras aclaratorias. Fragmentar las tareas y dar frecuencias de intervalos. Si estamos pensando en una lectura y luego una comprensión, tal vez primero le damos la lectura. Una vez que sabemos que hizo la lectura, darle recién la primera o segunda pregunta. Después que la ejecutan y sabemos que lo está haciendo de forma correcta, seguirle avanzando en la cantidad de tarea. Cuando le damos todo de una sola vez, muchas veces se abruman o no saben por dónde comenzar a trabajar, por más que estén uno, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. También se abruman fácilmente, entonces si nosotros le vamos dando el trabajo de forma medida, hace que puedan ejecutarlo y se automotiven por la ejecución de la tarea. Y acá iba, Mediante, perdón, Ana, que iba a sí, mencionar, porque se me vino a la cabeza en cuanto a lo que es fragmentar tareas, no solamente esto o en el salón de clase o a nivel de las tareas dentro de la anticipación, de írselas mandando de a poco para el hogar, cuando estamos en el hogar también se puede fragmentar en el sentido de, tenés que hacer los deberes, te tenés que sentar ahora a hacer todos los deberes, no, porque se entregan no, mañana, capaz que dentro de las adaptaciones, eh, o porque tenés que hacerlos todos ahora porque mañana no vas a querer hacerlo, o también hay que ir dando pausas. Bueno, hizo 2 de las 5 que tenía que hacer, hizo 2 tareas, bueno, descansándolo en un rato. Y también de esto de mantener la motivación y el interés. Y pasa más en chicos escolares que en liceales, porque por supuesto el liceal, más allá que le cueste, no le va, es raro que le vaya a pedir ayuda a padres, ¿no? Cuando estamos en el hogar, es esto de, conmigo no quiere hacer los deberes, no los quiere hacer contigo o no los quiere hacer
directamente, porque muchas veces tenemos a una figura en el hogar que es más la persona que está atrás de que se hagan las tareas de cumplir con el tema, y eso también genera una presión y un agobio de decir no lo quiero hacer, pero cuando se lo solicita a otra persona, que a veces es, ah, no, pero cuando viene el tío, se hace todos los deberes con el tío. O cuando viene fulano, que es un amigo del salón de clase, ay, claro, ahí se sienta y hace todo, porque también es una cuestión estructurada y con menos presión, entonces ahí también hay que hacer como este cambio de rol en con quién me siento a hacerlos o quién me los puede pedir hasta que pueda llegar a esta autonomía, que es lo que esperamos a los adolescentes, que igual hay que seguirlos un poco más, capaz que le pasamos y vos tenés los deberes, ¿para cuándo se entregan? El viernes, bueno, estamos a martes, vas haciendo algo, y uno como que va por ahí para recordar, para ayudar, pero no desde el hay que hacer todo ahora porque tenés el escrito el jueves y el miércoles tenés que hacer una entrega. Hay que ir siempre como que fragmentando y yendo acompañando para sacarle este peso ya de tengo que cumplir. ¿Bien? Priorizar el trabajo oral a fin de evaluar los procesos y contenidos. Acá esto, muchas veces, al ser tan concretos, bueno, eso fue la producción escrita que lograron, fue bien concreta. Bueno, darles la chance de que puedan aclarar oralmente ese contenido para darle mayor posibilidades reales de explicar eso que escrito quedó como súper concreto. Y no es porque no hayan estudiado, no es porque no sepan. Priorizar la productividad y luego la precisión, esto de, bueno, la producción es correcta, la cantidad de lo que produce es buena, no nos centremos en lo ortográfico, porque ahí le estaríamos restando puntos cuando en realidad lo que estamos intentando es que puedan escribir cada vez más. Adecuar lo más que se pueda la cantidad de las tareas según las necesidades reales de cada chico. Evaluar el aprendizaje de modo frecuente y en unidades de poca información por vez. No esperar 2 meses para hacer un escrito, sino que ir tomando como diferentes pequeñas referencias, tal vez que no ya sea con una instancia formal de evaluación, pero sí tomar como diferentes evaluaciones en el tiempo y no quedarnos y centrarnos solo con un escrito. Usar estrategias de tratamiento de información como la repetición y la agrupación, usar rimas, versos, canciones, la música y los movimientos durante el aprendizaje favorecen y agilizan la codificación a la vez que actúan como claves para la evocación. Me permiten guardar y evocar en el momento de una forma más sencilla. Acotar la separación entre los anuncios y los eventos, esto era de esto que hablábamos también de la anticipación, y favorecer la actividad escolar y extraescolar. Son chicos que ya sabemos que se enfrentan a muchos desafíos académicos, que estar las 4 horas escolares muchas veces les genera muchos, bueno, muchos desafíos, entonces favorecer todo lo que es lo social y lo extra que les genere placer es alentar a que sí lo puedan realizar. No nos olvidemos que son chicos que tienen mayores tiempos en la ejecución de las tareas, le va a llevar más tiempo, necesitan de intervenciones y tienen menos tiempo para el ocio. Acá nos gustaría saber, en realidad, si quieren alguien abrir el micro o no, porque ya estamos más o menos llegando al final, de si hay alguna estrategia o de la nombrada o que alguna que tenemos nombrada que les han sido útiles en su día a día con los aprendizajes con estos chicos. Sea de algo que se haya cambiado en el salón o que se haya hablado con los adscritos y dijeron, desde que hicieron esto o desde que empezaron a aplicarlo de esta manera, funciona distinto o en el hogar. No sé si alguien quiere acotar. Hola, ¿cómo estás? Estoy... Yo le Hola. iba a hacer una acotación con respecto a eso. Si será importante comunicarse con el equipo que trabaja en la institución. Mi hijo está haciendo séptimo por primera vez en la escuela agraria cerca de acá de donde vivimos, que es en Río Branco. Viaja todos los días, 1 hora de viaje, va a la institución y vuelve. Otra hora de viaje, pasa 6 horas fuera de casa entre una cosa y otra. Y nosotros nos comunicamos y le dimos el diagnóstico, hablábamos todo con ellos, justamente para que el equipo pueda anticipar qué hacer con él, porque era la primera vez que salía de casa, 1 hora de viaje solo, y volvía solo y lo demás. Y sabes que el equipo de trabajo realmente lo acobijó, te voy a decir entre comillas, porque no sé si otra palabra sería, y han hecho
ajustes hasta en los escritos y todo. Entonces me parece que está bueno, sí, en la medida, no digo que todos los equipos de trabajo lo incorporen de la misma manera, pero si tenemos la posibilidad de comunicarnos, está bueno hablarlo, porque a veces encontrás equipos que logran adecuar las situaciones o ajustar para que sea más accesible la propuesta, ¿verdad? Sobre todo en un séptimo año que hay una transición de la escuela a secundaria que es bastante importante. Eso y la planificación que ustedes hablaban recién, de poder planificar lo que va a pasar al otro día, en esto de que está lejos y nadie le puede llevar un cuaderno, es bastante importante y nos ha dado resultado, bastante. Él tiene su planillita en la heladera y ya se la sabe de memoria, porque ya estamos a fin de año. Entonces el día antes pone todos los cuadernos y se fija en CREA si hay alguna actividad que no haya hecho, que a veces las hay porque se las olvida, pero al otro día ya va como con todo y le resulta también para mantener frescos los conocimientos para el día de después, ¿no? Al día El día de la siguiente. actividad. Eso. Bien, gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más. Si no, Yo quería compartirles que ahora mi hijo empezó con las exposiciones orales en la clase, en grupo. Entonces, bueno, la dificultad que eso presenta, ¿no? El presentarse al frente de la clase, tener que hablar, tener que recordar la información y ponerla en palabras. Bueno, y les pego acá en el chat, a ver si me deja pegar una imagen, que armamos con él tarjetitas donde en cada tarjetita para estudiarla, ¿no? Poníamos una imagen que evocaba la imagen que estaba en la cartelera que ellos hacían, entonces sabía, ¿no? Para orientarse, para no perderse en qué momento iba del discurso, y además que esas imágenes lo ayudaban como a evocar la información, además de poner en negrita algunas palabras clave como para recordar, porque esto de la velocidad, ¿no? De que tiene que ir uno que está al frente y tener que decir todo un discurso, bueno, necesita como esas herramientas